Alegría y paz, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos a su programa Oratorio Virtual en el segmento La Paz con ustedes. Durante esta temporada de 5 semanas, nuestro programa va a ser dedicado a la Virgen María, porque la Virgen María es realmente el centro del Adviento, el centro de la Navidad y el centro del comienzo de nuestro año litúrgico. Bien, para eso es que esta temporada lo vamos a dedicar a ella, pero de una María humana, de una María hija, de una María esposa, madre, amiga, de una María comprometida con la sociedad. Entonces, el día de hoy, pues tenemos realmente el placer y el gusto de contar con nuestra invitada Jamie Ruiz. Ella es una joven soltera, hija única, que acaba de graduarse como licenciada en Administración Naval Portuaria. Nuestras felicitaciones, Jamie, por ese logro alcanzado. Como nos dijiste, es para mayor gloria de Dios. También Jamie es maquillista profesional. Hace 4 años que su trabajo es de maquillista y, como ella dice, para poner lindas a las niñas. Pues bueno, con ese conocimiento de Jamie, pues le damos la bienvenida y te agradecemos que hayas aceptado a nuestra invitación. Muchas gracias, señora María. En verdad es una verdadera alegría estar aquí con usted en este momento de oración, de reflexión y sobre todo hablar de la Santísima Virgen María. Y pues aquí estoy para que nos conozcamos mejor y sobre todo también para conocer más de la Santísima Madre, que es lo importante en este Adviento. Como siempre, nuestro programa tiene como centro la palabra de Dios. Y para el día de hoy hemos escogido el capítulo 5 de San Mateo, de los versículos del 1 al 11. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver San Mateo con esta época de Adviento, de Navidad? Pues bueno, vamos a proclamar la palabra y luego lo iremos viendo poco a poco. Bien, dicen las bienaventuranzas, dice San Mateo. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira de toda clase del mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Queridos amigos, pues de la Virgen María sabemos muy poco. De ella solo sabemos ciertas cosas puntuales y que tengan que ver sobre todo directamente con Jesús. Por ejemplo, la anunciación, la visita a su prima Santa Isabel, cuando María tiene que huir a Egipto para salvar la vida de Jesús, cuando ella vuelve a Nazaret, y de allí no se sabe nada hasta que Jesús a los 12 años se pierde y su madre y su padre lo encuentran en el templo. De allí nuevamente no se sabe absolutamente nada de María hasta las bodas de Caná, y luego cuando María va buscando a Jesús porque le dicen tu hijo se ha vuelto loco, y luego lo vemos en la cruz, porque ni siquiera en la resurrección se sabe de María, ni siquiera cuando llegue el Espíritu Santo, simplemente dicen, y la madre estaba con ellos. Así es, de María registrado en blanco y negro, pues no tenemos nada. Pero sabemos de ella por Jesucristo, por la vida misma de Jesucristo, y porque el mismo Jesucristo la realza en las bienaventuranzas, pero no directamente como María, mi madre, mírenla, no, de una manera muy velada, como que le pone un velo al rostro, al físico, al espíritu de María. Bien, por eso hoy vamos a adentrarnos mirando en las bienaventuranzas a la Virgen María en su época de hija, de esa hija adolescente, de esa hija joven, como en estos momentos vemos a Jamie, una muchachita joven, que María también pasó por esa juventud de Jamie. Entonces, de eso vamos a tratar. María en ese momento y ahora María en todas las jóvenes, así como Jamie. María actual, en este siglo XX, de finales ya del 2020. Bien, también sabemos de que María era una mujer, una jovencita normal, de un pueblo subdesarrollado. Ni siquiera Israel tenía el nombre de Israel, sino se conocía como Palestina, que estaba dominado por los romanos. Y los romanos realmente cuando llegan a Palestina no llevaron gran adelanto, simplemente lo utilizaron como un pasaje, como una vía a sus intereses comerciales, a sus intereses de expansión hegemónica de territorio, a su expansión política. Eso eran los romanos en Israel. Y en ese acontecer, María vive en un pueblito, que ni siquiera era un pueblito, era un villorio, una villa, en donde la mayoría eran campesinos y muy pobres, sumamente pobres, pues dedicados a sus quehaceres diarios. Pues ya teniendo en mente a esa María en aquel lugar, pues vamos a iniciar nuestra conversación con Jamie. Bueno, Jamie, viendo tú estos pequeños acontecimientos, diríamos, en la vida de nuestra madre, ¿cómo ves tú a María ahora, en este tiempo? También en el mundo. En el mundo hay también países muy
extremadamente subdesarrollados, donde tienen una urbe, donde hay muchos ricos con muchas comodidades, pero la mayoría son gente muy pobre, dedicadas al campo, dedicadas a la pesca. Y eso también lo podemos ver aquí en nuestro país. ¿Qué nos dices, Jamie, de la mujer adolescente, de la mujer joven en este tiempo, en relación pues a la figura de María? Bueno, en verdad se ve bastante la pureza y la humildad de la mujer. O sea, porque la Santísima Virgen María es eso, ella es humilde, ella tiene muchas virtudes. Y eso se puede ver mucho más en la mujer cristiana, en la mujer católica. O sea, si usted se da cuenta, pues hoy en día eso, o sea, se puede ver como que esa modestia, esa belleza, porque la Santísima Virgen María era muy bella, era muy humilde, era muy sabia y sobre todo siempre guardaba todo en el silencio. Y eso lo podemos ver hoy en día en una mujer católica, una mujer cristiana, una mujer que frecuenta los sacramentos, o sea, busca imitar inconscientemente a la Virgen María, porque muchas veces no lo vemos o sentimos que, bueno, es que yo soy, yo solamente soy así, pero realmente es la Virgen María que está en esa mujer. Y pues eso se puede ver bastante en la mujer de hoy en día y más la joven. Ok, efectivamente, estábamos hablando de esa joven, de ese mundo, digamos, rural, de ese Ujú, mundo de pesca. Por ejemplo, aquí las mujeres, por ejemplo, campesinas, las mujeres que trabajan en los cafetales, ¿no? ujú, En donde realmente tú realzas algo muy importante de la Virgen y es su silencio. ujú, Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la mujer Nove. Es la mujer que lleva a su hijo a espaldas, lleva su cesta en donde va a poner todos los granos de café de sol a sol. Esa es la mujer que no se queja, es la mujer que no habla, es la mujer que está solamente centrada en su trabajo y ujú. posiblemente centrada en su bebé al momento que el bebé la necesita. ¿Bien? Y luego esa mujer, ¿qué hace al atardecer, Jamie? ¿Qué hace cuando llega a su casa? A ver, ¿qué hace esa mujer? Esa mujer, pues si estamos hablando de estos temas específicamente, ella llega a servir a su familia. O sea, ella llega a servir a su familia, a dedicarse a ella y sin ninguna queja. O sea, vemos en eso también el reflejo de la Virgen María en estos tiempos, porque la Virgen María fue así. Ella estaba siempre dispuesta a ayudar a San José, a estar pendiente de su hijo, a también darles evangelizando de manera constante. Vemos cómo la Santísima Virgen María era constante en las enseñanzas católicas sin darnos cuenta en aquel tiempo, porque para esos tiempos no estaba la iglesia formada. Y eso Exacto. lo podemos ver hoy en día en la mujer, en este caso, las de Nove, que son bastante entregadas a su familia y lo vemos bastante. Correcto. Y sobre todo cuando esa mujer se entrega a Dios, Exacto. ¿verdad? Y la mujer no ve, y también en la comunidad indígena de Centroamérica se ve eso, como los guatemaltecos, los salvadoreños, los nicaragüenses, tienen como centro a María. No siempre Uh están -huh. al atardecer con su santo rosario, después de servir a toda su familia y rezando el santo rosario con la familia, ¿no? O sea, ellas simplemente han hecho su labor de campo, su labor de faena, y como tú dices, sin decir palabra, automáticamente bajan al servicio de su familia. Lo que hacía la Uh -huh. Virgen María, que la Virgen María era muy pobre. En aquel Uh entonces -huh. no había un supermercado que ir a comprar. Ella simplemente, supongo que madrugaba en la mañana para ir al pozo más cercano en Nazaret con su tremenda tinaja a traer el agua.
Y Exacto. luego preparar el pan después de haber molido el trigo, prender el fuego, ¿no? Y no solamente, y eso antes de estar casada con San José, cuando estaban sus padres. Porque recordemos que antes las familias envejecían muy rápido, justamente por el nivel en que sociocultural y económico que vivían. Y posiblemente la Virgen María era el centro de eso, de ir a cegar, por ejemplo, el trigo en la época de siega, para que sus papás tuvieran el trigo un poquito almacenado para el pan de cada día, ¿no? O sea, allí estamos viendo ese servicio. Y ese servicio que hoy en día lo vemos, pues, mucho en nuestras mujeres del campo, ¿no? Exacto. Exactamente. Y ahora, Jamie, hablando un poco más de las jóvenes de las ciudades. Por ejemplo, jóvenes que van a la escuela, jóvenes que quieren tener un título profesional. O sea, haciendo una comparación con nuestras mujeres del campo y con María, ¿cómo ves la realidad? La realidad de ese joven que aunque se diga ser cristiano, aunque se diga ser católico, ¿cómo es su día a día? En relación sobre todo a la vida de familia, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que hay una diferencia bastante grande entre las jóvenes de ciudad y las jóvenes de campo. Si estamos hablando de que la joven de campo y también la mujer del campo es una mujer trabajadora, echada para adelante, que ya sabe lo que tiene que hacer desde niña, porque la han criado de esa manera. En la ciudad actualmente vemos a un joven que quizá está como no mal acostumbrado, sino que ya le hacen las cosas en cierto modo. Entonces, podemos ver en eso cierta desventaja, ¿no? Porque al final ahí no se ve como un poquito a la Virgen María. O sea, y se dice así pues porque vemos un reflejo de esfuerzo en un lado y poco esfuerzo en el otro. Pero aún así también vemos que aún en eso se busca superarse, se busca seguir adelante, porque nosotros tenemos eso como seres humanos, como mujeres y como hombres, que aunque nos den las cosas o no nos las den, siempre vamos a querer superarnos como profesionales, porque eso también nos hace cristianos, católicos, y nos ayuda también a evangelizar en nuestra profesión, ¿cierto? En los estudios. Entonces ahí yo puedo ver a la Virgen María, porque en ese momento, o sea, a pesar de que pues en aquel entonces quizá la Virgen María no era una mujer estudiada, es una mujer muy sabia. Y en eso tú puedes mostrar la sabiduría de la Virgen María en los estudios, en el trabajo y en todo, porque en el trabajo, en los deberes de Estado se puede evangelizar, ¿cierto? En los estudios se puede evangelizar y mostrarle a los demás que uno puede ser, o sea, uno puede unir la vida cristiana católica con la vida de Estado, pues, de lo diario. Y pues ahí yo hago la comparación, ¿cierto? O sea, puede que hoy en día haya como ciertas cositas con los jóvenes de la ciudad, pero de igual manera, inconscientemente, también se están como educando para superarse. Y eso Has también lo veo. dicho algo muy lindo, Jamie. Has hablado de la mujer. La mujer busca superarse. En el estado en que esté la mujer, y en especial hablando de los jóvenes. Sí, porque eso es una característica, y esa característica la tuvo la Virgen María. La Virgen María no es que se quedó, ay, yo estoy con estos romanos aquí, estoy con mi mamá atendiéndolos. No, la Virgen María trascendía. ¿Cómo trascendía? Con su actitud, con su comportamiento, con su trabajo. Ella evangelizaba toda ella a través de sus actitudes, de su comportamiento. María posiblemente estaba
ella iba a la sinagoga, porque eso era característica de los judíos, en donde un grupo iba al lado de las mujeres y los hombres al lado de los hombres. Y ya comenzaba con la obediencia, obediencia a las reglas puestas. En la sinagoga, pues el rabino que les enseñaba los 10 mandamientos y todos los escritos que dejó Moisés y los profetas. Y María, esa escucha, no es que estaba para la sinagoga solamente y cuando salía era otra. No, María los guardaba en su corazón, como dice la misma escritura. Los meditaba diligentemente y en cada situación que vivía, los sacaba. O sea, María trascendía, María se superaba pero María la superación de María fue bajo ese gran amparo del árbol de Dios, digamos. Y esto mismo nosotras, las mujeres, lo tenemos, sobre todo como tú hablas de la mujer católica, de la mujer cristiana, porque definitivamente en nuestros hogares, aunque no seamos practicantes totalmente del catolicismo, pero de alguna manera siempre está presente las leyes de Dios, los 10 mandamientos, los mandamientos de la iglesia. Hoy, mira, es domingo, ay, hoy es día del Señor, la iglesia, vamos, a los niños se preocupan los padres de llevarlos al bautismo, luego a la confirmación, aunque no vayan a ser constantes, pero están de alguna manera presentes en eso y el joven va viendo eso. Entonces, Jamie, hay algo muy lindo que yo he visto, por ejemplo, en la actitud de los jóvenes, sobre todo aquí en Panamá, en donde vivimos. Mucho joven en las parroquias. O sea, ¿qué es lo que hace que tanto joven y tanto niño estén en las parroquias, sobre todo en la que nosotras estamos, en la Basílica Menor de Don Bosco? Háblanos un poquito de esa parte de tu experiencia, Jamie. Bueno, por gracia de Dios, yo estoy también en un grupo parroquial, actualmente en la Basílica Menor Don Bosco, como nos está comentando la señora María, y se puede ver bastante en diferentes parroquias esa actitud de los jóvenes y más se da cuenta cuando entran a la confirmación. O sea, cuando entran a ese sacramento de la confirmación, hay jóvenes que dicen, yo me quiero quedar con Dios, o sea, yo me quiero quedar con Dios en su iglesia, sirviéndoles a las personas que lo necesitan. Y podemos verlos en grupos juveniles, en grupos familiares y en diferentes tipos de grupos que hay de evangelización, pastorales, o sea, y se ve ese amor que tienen al servicio, porque eso es lo que yo puedo como observar. Desde mi experiencia, el servicio es muy hermoso, o sea, servir a los demás, quizá formándolos, evangelizándolos, que eso es una de los procesos de caridad más hermosos que podemos tener nosotros como jóvenes. Y más porque damos ejemplo desde jóvenes. Porque muy bien lo dice San Juan Pablo II y muchos santos, que el joven es como el motor porque van a ser futuros profesionales y se tienen que formar primero en un ambiente cristiano y también, o sea, porque al final, lo digo así, o sea, moralmente hablando, la Iglesia Católica es como bastante moralmente unida, o sea, tienen una ética, una moral, o sea, porque lo que Jesús nos enseñaba era eso, moral, o sea, ser personas que vayamos siempre con los valores, con las virtudes, y eso lo podemos ver en los jóvenes hoy en día, en los grupos, o sea, siempre intentando buscar las buenas virtudes, buscar siempre seguir los mandamientos, evitar cosas que no, o sea, que son pecados, pues que nos alejan de la gracia de Dios. Y está muy bien. Y eso se ve hoy en día bastante en las parroquias. Exactamente, Jamie. Eso es lo que me ha llamado la atención. Y sobre todo, hay algunos grupos de jóvenes, por ejemplo, en el caso tuyo, de Totus Tus, en donde hay algunas personas mayores, pero la mayoría que se están formando son jóvenes
Y eso me llamó la atención. ¿Cómo ustedes siendo jóvenes no dicen, no, nuestro grupo es de jóvenes y solamente con jóvenes? No, sino han abierto ese compás para personas de otras edades, ¿no? O sea, ¿qué es lo que les lleva a eso? Bueno, en ese caso es que el grupo como tal no es juvenil, sino que es familiar. Está para todo Okay. tipo de personas, ya sea matrimonios, ya sea personas adultas, porque todos tenemos derecho, en cierto modo, de evangelizar, de formarnos. Y eso es lo bonito. O sea, que es una comunidad, es un grupo parroquial que es bastante unido a las diferentes etapas del ser humano, desde la adolescencia hasta lo familiar, bastantes vocaciones matrimoniales, que es algo muy bonito y que también nos ayuda a formarnos más. Y, por ejemplo, en mi vista de joven, adulta, uno dice, yo quiero aspirar a este matrimonio. Entonces es como que en este grupo se puede ver eso, como que esa fraternidad, esa unión entre joven y adulto, y sobre todo que nos compartimos cosas y nos ayudamos. Y es bastante importante eso, o sea, hoy en día también se ve eso, que hay muchos grupos juveniles y no está mal, pero no podemos dejar de lado tampoco a las personas que quieren aprender y son un poquito más adultas, ¿cierto? Entonces, eso es lo bonito. Sí. Jamie, realmente hablas del servicio. Y cierto, y el servicio no necesariamente tiene que ser un servicio material, un servicio económico, sino también ese servicio de simplemente salir y con tu comportamiento, con tu sonrisa, con tu capacidad de escucha y con esa apertura a todas las personas que quieran aprender un poco más de nuestra religión de Jesucristo, le abren las puertas, ¿no? Allí vemos a María la servidora. María de joven, igual. Posiblemente en aquel entonces María hasta atendía partos, porque en aquel momento las mujeres, pues de verdad tenían que saber todo. ¿Cuántas veces María iría a ver a un anciano, a ayudar a sus propios abuelitos, a sus propios tíos? Porque en aquel entonces, perdón, en Israel se llamaban todos hermanos. Por ejemplo, todos los que vivían en una comunidad, si bien muy pocos eran por decir, de parientes de sangre, la mayoría eran de la gente del barrio, por decir ahora, pero todos se llamaban hermanos, porque todos convivían sirviéndose los unos a los otros, ¿no? Y entonces eso es lo que yo creo que María nos deja. Todos somos hermanos, porque todos somos hijos de Dios, ¿no? Y entonces, por eso cuando en los grupos nos empezamos a llamar hermanos, pero no lo hacemos por hermanos de la boca para afuera, no, sino cuando empiezas a adentrarte en las virtudes de María, te empiezas a adentrar un poco en las enseñanzas de Jesús, te nace en el corazón de ver a tu semejante que tú nunca habías visto antes, pero ahora porque estás en el grupo lo empiezas a conocer, lo empiezas a sentir como hermano y de tu boca sale la palabra hermano, ¿no? O sea, qué lindo. Por ejemplo, Jamie, mi hermana, mi hermanita pequeña, y todo el grupo, mis hermanos. Entonces dirán, oye, María, ¿cuántos hermanos tú tienes? ¡Jo! Si supieras la cantidad de hermanos que yo tengo. ¿No? ¿Por qué? Porque te nace del corazón, porque ya eres mi hermano, porque tenemos un punto en común, que es no solo imitar, sino vivir las virtudes y las actitudes de la Virgen María. Así ¿Cierto? mismo es. Exactamente. Y entonces, Jamie, hablando en esto, por ejemplo, hasta hablado de la familia. Por ejemplo, vemos que hay, y también ha dicho una cosa muy importante, cuando el joven entra a la confirmación, ya el joven es un adolescente que busca también su cierta independencia y encontró en el grupo
algo común que todos tienen, que es quererse y buscarse y vivir, tener un estilo de vida pactada por nuestra iglesia y por nuestra religión católica. Entonces ya se siente unido. Pero ese joven tiene una familia, ok, son católicos, pero son practicantes. Y quizás mamá y papá no van ni siquiera a la iglesia, o quizás solo vivan con uno de ellos. Entonces, ¿cómo ese joven empieza a vivir en ese lugar? O sea, ¿qué hace ese joven? ¿No? ¿Cómo se siente ese joven en esa familia? Bueno, en ese caso yo diría que ya estando en un grupo, el joven se siente como más formado, más evangelizado, y eso se lo lleva a los padres, ¿cierto? Porque muy bien usted lo dice, hay familias que son católicas pero no son practicantes, y que solamente una persona dentro de la familia sea practicante, vaya constantemente a la iglesia, está haciendo luz en su casa. Está haciendo luz en su casa y en su hogar. Y eso también puede formar a la familia. No necesariamente en una constante oración, porque quizá algún familiar diga, ay, a mí no me gusta mucho eso de estar orando, a mí no me gusta mucho eso de estar haciendo el Santo Rosario, pero con el simple hecho de ver tu actitud como joven hacia Dios y decir, es que a mí me gusta evangelizar, me gusta servir, me gusta ir a la iglesia, acudir a los sacramentos y sobre todo confirmar mi fe por medio de la confirmación, siendo un adolescente, eso no mueve al padre, eso lo mueve. Y ni siquiera tienes que hablar. Con el simple hecho de tu actitud, lo haces todo. Y eso muy bien lo dice un santo, no recuerdo muy bien su nombre, pero dice que uno debe dar testimonio y luego hablar. O sea, que uno debe ser testimonio. Así como usted muy bien lo dijo anteriormente, la Virgen María era testimonio propio ella. O sea, ella era la evangelización pura. Y así mismo un joven puede ser en su casa. Si se forma como debe ser, claro. Sí, Jamie, la verdad has dicho algo muy valioso. Se testimonia. Al testimoniar, las personas empiezan a ver un no sé qué. Oye, antes este jovencito, esta jovencita me sacaba canas verdes, pero mira, después de su confirmación, y ahora que está yendo a un grupo de la iglesia, pero yo lo veo diferente, no sé, es más asequible, podemos conversar más con esta persona, no nos da la contra como antes nos daba la contra, ahora por lo menos nos pide permiso, ya nos saluda en la mañana, nos da gracias en el desayuno, el almuerzo, está más comedido. Ok, entonces ahí empiezan a percibir los padres. Entonces hay algo en la iglesia que yo me lo estoy perdiendo. Y de esa manera pues empiezan a ir tal vez quizás un domingo a la iglesia y tal vez acordaron que está llegando Navidad y vamos a armar la corona de Navidad, vamos a poner a la Virgen María en un pequeño nacimiento. Ya comienza esa apertura a Dios en el corazón de la familia, ¿no? Ok, ahora yendo a nuestros amigos, mi bella Jamie. Sí. Sí, nosotros tenemos amigos del grupo de la parroquia en donde nos sentimos gozosos porque todos tenemos un común denominador y de verdad que somos alegres. Nos sentimos contentos. Todo lo que hacemos lo hacemos en comunidad y qué felices somos cuando nos vemos en grupo y no quisiera que las horas acabaran. Bien, pero también tenemos la otra parte. Tenemos los amigos del barrio, tenemos los amigos del colegio, que tal vez uno que otro esté en algún lado de alguna parroquia, pero otros no están. ¿Qué pasa con ese amigo que por ejemplo, te invita? Oye, mira, ahora que termine la pandemia, mira, estamos nosotros haciendo una rifa grande
pues porque nos queremos ir un fin de semana a una playa a pasar, pero de lo lindo. Pero de ese de lo lindo, si bien son jóvenes, van a llevarle licor, van a llevar, qué sé yo, una vestimenta diferente, los bailes que están actualizados, Exacto. muchas otras formas de diversión que pues no lo tienes en este grupo. ¿Qué pasa con ese amigo si, por ejemplo, es tu vecina o está en el mismo barrio, ¿no? Sí. Bueno, en ese caso, de verdad, pues a experiencia personal, yo tengo bastantes amigos, pues fuera de los grupos y todo lo demás. Y la verdad es que como cristiano, pues uno, o sea, y más si uno está como tratando de formarse diariamente en un proceso de conversión constante, uno siempre debe ser ejemplo, ¿cierto? Entonces, digamos, si hay invitaciones un poquito como indecorosas, que sí, que vamos a tal lado, a pasarla bien, y como usted lo dijo, vamos a tomar licor, vamos a bailar de una manera un poquito, vamos a vestirnos de, exacto. O sea, uno siempre debe decir, es que allí no voy, o sea, por allí no es. Porque bien es cierto, pues como que tu corazón ya no anhela eso. Entonces, ¿uno qué hace? Uno no aleja al amigo, porque es que el amigo, independientemente, es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Donde quieras verlo, aunque no esté en la iglesia, es un hijo de Dios, porque todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿uno qué hace? Bueno, vamos al cine, vamos a comer en tu casa algo. O sea, siempre invitándolo a otro tipo de diversiones que no son específicamente tomar una cerveza, como se dice, pues, o llegar a los vicios, porque también hay vicios dentro de a veces ciertas fiestas y todo esto, ¿no? Sino que siempre se le busca, hey, vamos a comer algo en un restaurante, vamos aquí en Panamá bien llamado el Causeway, vamos a manejar una bicicleta, o sea, otro tipo de diversión que va a ser sana y no vamos a tener entonces que recurrir al otro. Entonces, uno como amigo dentro de la iglesia debe siempre evangelizar y decir, tengo que ser ejemplo. Tengo que ser ejemplo para mi amigo, para que también mi amigo en algún momento dado pueda también sentirse llamado por Dios, ¿cierto? Entonces, eso también es bastante importante. Jamie, aquí has dado un punto clave. No se rechaza, no se aísla, no se juzga, no se critica. Se da una alternativa. Qué bonito. Una alternativa que también gusta a ese amigo. Porque ir al Cosmo y a manejar bicicleta con ese aire fresco del mar, te tomas unos helados, vamos, o te vas al cine a ver la película, qué sé yo, de estos superhéroes, no sé qué hoy en día, ¿no? O vamos a tu casa un momento y conversamos, recordamos de la escuela, mira, yo te hago tu maquillaje y cosas por el estilo. Mira, Jamie, hermoso. Me ha encantado la alternativa. El amigo seguirá siendo amigo. Lo miras con los ojos, es un hijo de Dios, es mi hermano, ¿no? Sí, yendo por este mismo rumbo, pues la adolescencia, normal, nuestro cuerpo empieza a tener ciertos cambios, igual nuestra mente, y nuestras hormonas ya nos hacen diferentes, ¿no? Diferentes en el sentido de que nuestro cuerpo va cambiando tanto en el hombre como la mujer, y por lo tanto las hormonas también se activan. Y dentro de esa activación empieza a latirnos el corazón de que, oh, qué guapo está este amigo, oh, ya hacen el cosquilleíto, el querer ya tener una pareja. Eso es normal, porque es nuestro físico. Dios nos ha hecho así. Jamie, ¿qué pasa? Sobre todo los varones. Son los muchachos que por
la sociedad, esto es la sociedad nos ha enseñado, no, de que el hombre a cierta edad ya tiene que tener su relación sexual, porque de lo contrario ya no es un hombre, entonces está obligado. El joven varón se siente obligado a, y por lo tanto, ¿a dónde va a buscar ese joven? Pues en una mujer, en una amiga que también le empieza a gustar. Entonces, la mujer en ese sentido, aunque digamos que vivimos de una manera muy abierta, pero estamos en desventaja. En desventaja en el sentido de que, si le digo que no a esto, pues va a empezar a hablar de mí, que entonces la persona se siente por no perder el vínculo acerca. Ok, ese es el momento importante en que nuestros jóvenes se mueven. O joven. O sea, por ejemplo, ¿qué harías o qué le dirías a la mujer a partir de los... Vamos a hablar porque ahora no que lamentablemente, sino dependiendo de cómo la mujer va desarrollando, unas empiezan a desarrollar a los 9 años. Pero vamos a pensar el latido del corazón 14, 15 años en adelante, ¿no? ¿Qué pasa con esa mujer, ¿no? Que ya le llama la atención el tener el novio, el primer novio, ¿no? ¿Qué le dirías tú a esa joven para que no sea pasto del primer rapaz que venga a llevársela, que posiblemente no sea ni siquiera un jovencito de su edad, sino sea una persona mucho mayor que ella, ¿no? Claro, pues en ese caso, muy bien usted lo dijo, el apego. Eso es lo primero. Hay que darse cuenta cuando hay un apego emocional en la mujer, porque cuando ya comienzas a sentir, ay, tengo mi primer noviecito, no lo quiero perder, me gusta mucho, o sea, no tienes una experiencia de qué es un noviazgo realmente, porque quizás sea un noviazgo fugaz, porque pues quieres sentir, ¿cierto? Entonces muchas veces viene la gran prueba de amor que nos dicen hoy en día y uno se pone a pensar, ay, pero es que si no lo hago, entonces lo pierdo. Ahí todo comienza mal. Uno como mujer, desde joven, debe tener voluntad propia. Debe decirse, si tú me amas, ¿verdad? Si tú me quieres, tú no me pedirías una prueba de amor de esa índole, porque es que eso es algo sagrado, eso tiene su tiempo, eso tiene su momento. Y uno puede tomar es difícil pues porque las hormonas se alborotan, como usted mismo lo dice, ¿no? O sea, y uno quiere sentir, experimentar, y más de adolescentes se ve mucho esto hoy en día, lastimosamente. Pero al experimentar, te estás haciendo un daño, porque no, o sea, quizá ese hombre no era el indicado. Y luego viene otro hombre que te pinta lo mismo, y después viene otro hombre que te vuelve a pintar lo mismo, y entonces tienes atrás tuyo una fila grande de hombres a quienes les ha dado una prueba de amor. Y eso al final te vas sintiendo mal contigo misma. Entonces allí entra esa voluntad de decir, hasta aquí. O sea, si tú de verdad me amas, vamos a vivir en castidad, te lo propongo. Vamos a vivir en pureza. Vamos a vivir como realmente Dios quiere. Y allí tú te darás cuenta si el hombre, como usted dijo, o sea, el hombre no tiene la culpa tampoco, porque es algo que también los influencian, pues cuando están desde niños, pero el hombre también puede formarse y decir, yo quiero una esposa, yo quiero una mujer con la que yo quiero pasar el resto de mis días. Entonces es como que ir formándolos también y no tener miedo de hablarles de la sexualidad y decir, la sexualidad llega en su momento cuando te vas a casar. Para eso existe una vocación, para eso existe el matrimonio. Y así evitas muchas cosas, enfermedades de transmisión sexual, embarazos porque al final, si nosotros
tenemos relaciones, así como o sea, pueden ocurrir abortos y esas cosas son lamentablemente muy malas y no se quiere eso, ¿cierto? Entonces es como inculcarle al joven a no temer a la castidad, que es algo que hoy en día da miedo decirlo, porque te van a decir, eres un loco, que no, que cómo se te ocurre que la castidad, eres virgen, ¿qué es eso? No, no hay que tener miedo a decir sí a la castidad y respetarse, ¿no? Que es lo importante. James ha dicho una cosa muy, muy lógica, que te van a decir eres un loco. Es a lo primero que te dicen, tanto también las niñas como o sea, las jovencitas y los jovencitos. Dos, hay otro, ese punto que tú dices, ok, pero me estoy arriesgando a tener una enfermedad que me puede marcar de por vida. Uno, y dos, y el embarazo, y luego el aborto. O sea, son situaciones que te van a marcar de por vida. Y si no llegas a un tratamiento y a una comprensión, pues mejor ni proponerlo. Y allí vemos nosotros en la Virgen María, ¿qué le dijo al ángel? Vas a concebir tú. Le dice, ella se turba y le dice, pero si yo solamente estoy desposada, o sea, solamente estoy de novia, todavía no me he casado. O sea, la Virgen saca eso, ¿no? De que la obediencia decía, y la obediencia no es a mi papá ni a mi mamá, la obediencia es a Dios. Dios me ha dado un tiempo y todavía ese tiempo, si además estoy desposada recién, y quizás María tenía 14 años y tal vez ya se casaría a los 15, porque generalmente la mujer ya era núbil de los 13 a los 14, pero ya para casarse era a los 15. Y ella tal vez ni siquiera había cumplido los 15 y por eso se asombra, ¿no? Y es lo que tú dices. No, pero estoy solo desposada y todavía no es mi tiempo. Ay, hablaste tú también del tiempo y hablaste otro tú de la vocación. Y si tu vocación más adelante no es el matrimonio, ¿quién sabe del mañana? Pero este momento presente, que en donde yo tengo que tener la decisión del sí o del no, va a depender. Si mi vocación en el futuro no es el matrimonio, o es la soltería, o es y ser casa para toda mi vida en un grupo religioso, y yo hago este acto antes de tiempo, pues no sé. ¿Ok? Entonces acá hay otro punto, Jamie. Si tú estuvieses en esa situación, y yo sé que a veces los jóvenes no tienen confianza con la mamá, porque depende de la mamá, a veces ven a la mamá como castigadora, ¿no? Pero quizás a otra amiga, que vamos a ver también la amiga cómo anda, pero puede acercarse tal vez a una tía, a una prima mayor, ¿no? ¿Tú qué harías en ese lugar, Jamie, si tú te vieras en ese momento? Pues, ¿a quién recurrirías? ¿O no recurrirías a nadie? Bueno, a experiencia personal, yo fui así, yo fui así, y la verdad es que tuve mucha confianza con mi mamá, Okay. pero hay muchas mujeres que hoy en día no tienen una confianza con su mamá por miedo a pensar que la mamá la va a regañar. Entonces, se acude también, o sea, en lo personal no hay que temerle, por ejemplo, a la psicología. Para mí, un psicólogo es esencial para conocernos, adentrarnos, conocer nuestro psiquis, saber qué, o sea, y eso nos ayuda también a decir y tomar decisiones buenas.
porque uno, o sea, lo veo de esta manera, porque no conoces a la persona directamente a nivel personal y es una persona que te puede ayudar y sientes que no te va a juzgar. O sea, lo digo en esa manera, también puedes hablar con un guía espiritual. O sea, lo digo de esta manera porque, por ejemplo, si estás dentro en un proceso de primera comunión a confirmación, dentro de la iglesia o algo así, y tienes estos problemas, pues, de vivir como en, o sea, como que no hay alguien que te oriente y que te diga, por aquí no es, y tú piensas que viviendo la vida de esta manera es la cosa correcta, puedes pedir ayuda hasta en lugares dentro de la iglesia, como también a profesionales, porque estar con un psicólogo no es sinónimo de locura, sino es de Correcto. un conocimiento propio. Y se lo digo yo, o sea, yo tuve 6 meses dentro de un psicólogo, con una Okay. psicóloga, buenísimo. Me ayuda a conocerme mucho más y a tomar decisiones más fuertes sobre mi vida. Y si tengo miedo de decirle a mi mamá, a mi tía o a mi abuela, yo puedo hablar con una persona que quizá no me conozca, pero que sé que me va a ayudar. Y eso es buenísimo. Okay. Jamie, tocando ese mismo punto, tú en estos momentos, ¿qué les dirías a todas las mamás? ¿Okay? ¿Podrías decirle algo desde tu vista de joven, ¿no? Desde esa percepción de joven, ¿no? Porque también deben de tener tanto hijas como hijos en Ujú. edades de adolescencia, ¿no? En ese caso, yo le diría a la mamá que escuche y que también esté muy vigilante a sus hijos. O sea, muy vigilante, o sea, que no tenga miedo de preguntar y de tener esa cercanía con su hijo o hija. Porque hoy en día dicen que, ay, no, pero es que tu mamá es tu mamá y no es tu amiga. Es cierto, pero también es muy importante que la hija te tenga confianza para saber qué es lo que está pasando en esa cabecita. En esa cabecita. No, hay personas que gritan a sus hijos, que les pegan a sus hijos, y no está mal la corrección de padre y madre, pero también uno debe ser humano y decir, yo también pasé por esto en algún momento en mi adolescencia. Y yo tengo miedo de que le pase a mi hijo, pero lastimosamente va a pasar porque uno no sabe qué va a suceder. Entonces es como escuchar más a los niños y sobre todo aconsejarles, ¿no? Evangelizar. Es como evangelizar, o sea, escucharles. Jamie, muchas gracias por tu intervención y sobre todo a este punto de la mamá. Qué bonito, ponerse en el lugar de tu hija, trayendo a tu recuerdo que también tú pasaste por ese momento, ¿no? Exacto. Y eh, pues antes de terminar el programa, Jamie, que me ha encantado realmente tu participación, viendo, perdón, escuchando lo que hemos ido conversando con Jamie, ahora le encontramos el sentido a las bienaventuranzas de San Mateo. Porque Ujú. realmente la Virgen era una mujer pobre de espíritu. ¿Qué quiere decir pobre de espíritu? Ser humilde. Y el humilde es asequible, el humilde escucha, el humilde no juzga, el humilde no critica, el humilde escucha antes de hablar. El humilde da el ejemplo con su comportamiento, con su actitud, siendo testimonio, ¿no? Y ahí también ves, la Virgen, también aquí dice una parte, bienaventurados los que lloran. Claro, tu hija que viene a pedirte, mamá, mira, me está pasando esto, hay un jovencito que me está pidiendo o hay un hombre que me está diciendo esto, esa muchacha está llorando porque está sufriendo. Entonces, como dice Jamie, no golpearla, no criticarla, no, escucharla y decirle a tu hija, mira, yo pasé por un momento así y empezar a, tú sientes lo que está sintiendo tu hija en ese momento. ¿Y a ti qué te gustaría que en aquel momento tu mamá te hubiese dicho? Pero quizás no tuviste la oportunidad.
Eso no importa, pero ahora tú tienes la oportunidad con tu hija, escuchándola, siendo más cercana a ella, ¿no? Y luego dice, pues misericordioso. El escuchar es ser misericordioso. Y la Virgen María era misericordiosa. Pues misericordiosa no solamente es salir y dar un testimonio, ay, que mira, yo te quiero mucho y ven. No, misericordioso es esa sonrisa, ese agarrar a tu hija y acariciarla mientras te está pidiendo ese consejo, ¿no? Eso es ser misericordia, eso es un acto de misericordia. ¿Y cuántas veces la Virgen María no sería misericordioso con Jesús? Cuando Jesús venía y le decía, mamá, mira, me caí, mira mi rodilla cómo está, porque posiblemente Jesús fue un niño también travieso. Entonces la Virgen no le pegó, la Virgen posiblemente lo lavó y mientras lo lavaba le iba acariciando con palabras, con besos, ¿no? Y luego dice también misericordiosos los que trabajan por la paz. ¿Y cómo se trabaja por la paz? Siendo asequibles a nuestros hijos, abrirnos a nuestros hijos. Mira cómo tu hijo no critica, no juzga a su amigo, sino le da la alternativa. Ven, vamos a un cine. Ven, vamos que te voy a maquillar. Ven, vamos a patinar o a manejar bicicleta. Entonces tú a tu hijo, dale alternativas, dale otras oportunidades. Y no lo persigas, porque Jesús dice, regocijaos a los que los persigan por mí. Mira a Jesucristo en el rostro de tu hija. Mira a la Virgen María en el rostro de tu hija. Y tú ponte en el lugar de la Virgen María. La Virgen María, ¿cómo reaccionaría si en este mundo mi hija le dijera que hay un muchacho que le está pidiendo la prueba de amor? ¿Qué haría la Virgen en mi lugar? Entonces la Virgen María posiblemente haría, ven hija, vamos a escuchar. A ver, ¿qué te ha dicho? ¿Cómo te ha dicho? Para ti que es una prueba de amor. O sea, la escucharía primero. Y si veo que mi hija tiene pajaritos preñados en la cabeza, le diría, no, hija mía, esos son pajaritos preñados. Mira, tú tienes 14, 15, 16 años. ¿Qué te vas a ganar con esto? Y hablarle la verdad. Así actuaría la Virgen María. ¿Ven por qué Jesucristo pinta a la Virgen María en las bienaventuranzas? Mamá, a ti papá, en este momento, escuchando a Jamie, que se ha abierto, como piensan los jóvenes, yo te digo, agarra el Evangelio de San Mateo, el capítulo 15, que habla, que dice las bienaventuranzas. Y lee, meditando, qué te dice a ti como mamá, poniéndote tú en la piel de la Virgen María, para que cada vez que quieras comunicarte con tu hijo, vayas poniéndote en el lugar de la Virgen María y luego mirando el rostro de la Virgen en tu hijo, en tu hija, pues empiezas la conversación. ¿Ven? La palabra de Dios siempre nos habla para el día de hoy. Hoy es la vida. Hoy es que tu hijo y tu hija te necesitan. Hoy es Adviento. Época de espera. ¿Espera de que Jesús va a venir nuevamente como un nacidito? No. Jesucristo viene todos los días en su palabra. Jesucristo viene todos los días en esa hija, en ese hijo que te necesita, en esa esperanza. Porque tu hijo tiene esperanzas de escucharte, de saber que su mamá, que su papá lo va a escuchar. Eso es Adviento. Bien, pues Jamie, muchas gracias por tu apertura. Mira, vas a ser de mucho aporte, de mucha ayuda para todas aquellas madres, padres, jóvenes que te escuchen.
a través de las redes de Facebook, a través de las redes de YouTube. Muchas gracias, queridos hermanos en Cristo Jesús, y nos estaremos viendo en el siguiente programa de La Paz con ustedes. Hasta el próximo programa.